Muy bien, bienvenidos, bienvenidas a la clase número 13 de competencia lectora. Hoy día tenemos una clase bastante particular porque pretendemos en esta clase revisar de alguna manera una caracterización de los textos expositivos y los textos argumentativos. Así que eso es lo que vamos a comenzar a revisar hoy día. Muy bien. Cuando uno va a una biblioteca, si te ha tocado, me imagino yo, visitar una biblioteca, vas a encontrar un sinfín de tomos y textos que se relacionan con el mundo literario y otros tantos, las hemerotecas, por ejemplo, que tienen relación con los textos expositivos y los argumentativos. Ya, y aquí tenemos una pregunta introductoria. Hoy día les voy a hacer varias preguntas para que vayamos compartiendo y digiriendo esta información que es relevante. ¿Son lo mismo o son distintos? Sabemos que los textos argumentativos y los textos expositivos son distintos, ¿cierto? Eh, ¿Qué es lo que los diferencia? Ya sabemos que son distintos por las clases que hemos visto, pero ¿qué diferencia a un texto expositivo de un argumentativo? Que uno es como más como para rebatir una opinión, el argumentativo es como para sostener una opinión, y el expositivo es como, como para exponer algo, como para decir esto es sí o sí. Ya, muy bien, esa es una buena explicación y vamos a ver esa diferencia que Muriel acaba de hacer en detalle. Vamos a decir entonces algo que ya sabemos, que los textos no literarios encontramos el grupo de los argumentativos y los expositivos. Ya esto ustedes ya lo saben porque lo aprendimos en las primeras clases. Vamos a decir que los textos expositivos o informativos se refieren a los que tienen como principal objetivo entregar una información y exponerlo. Básicamente lo que ya nos adelantaba Muriel. Pero los textos argumentativos mm, involucra a los textos que tiene por objetivo convencer, persuadir a los lectores de varias cosas. Por ejemplo, que se adhieran a un tema o que sean parte de una postura o de una idea en particular. Este tipo de texto, por lo general, nos entregan una tesis que se puede defender y que tiene argumentos, ¿ya? En ese sentido, si estamos describiéndolos, ¿cuál creen ustedes? Coméntenme, por favor, si no es con el audio a través del chat, ¿cuál creen ustedes que podría considerarse un texto más complejo? ¿El expositivo o el argumentativo? A ver qué me dicen. Carla y Francesca dicen que el argumentativo. Y sí, así es, igual que Mateo, el texto argumentativo es más complejo en cuanto a su estructura y también en cuanto a su contenido. ¿Por qué es más complejo? Porque requiere de un mayor tratamiento de la información, ¿sí? Escribir un texto expositivo es más simple, es más concreto. En cambio, escribir o comprender un texto argumentativo se hace más complejo, ¿sí? Requiere de mayores tareas y mayores habilidades. Bien, ahora vamos a ver cómo se diferencia este tipo de textos, estos dos textos. Eh, Hay una forma básica de cómo podemos diferenciarlos. Y básicamente se relaciona con su propósito. ¿Ya? Los textos hemos aprendido que tienen propósitos comunicativos. Hemos dicho en clases anteriores que todo texto está escrito por algo. Tiene un propósito. Entonces, ¿cómo reconozco a un texto no literario?
por su propósito, porque los textos literarios, los que son creación artística, no quieren explicar, informar, definir o exponer. No, esos no buscan estos propósitos. Ya, por ejemplo, informar o explicar una noticia. Una noticia quiere informarte de un hecho. Un informe técnico quiere definir una situación. También un informe técnico podría explicar una situación. Y un reglamento o un artículo científico lo que buscan es exponer, ¿ya? A diferencia de los textos literarios que sabemos que no buscan estos propósitos. Ya, en los textos expositivos tenemos propósitos, ya dijimos, informar, explicar, definir y exponer. En cambio, en los textos argumentativos vamos a hablar de persuadir, de motivar, de convencer. ¿Por qué es tan relevante que revisemos esto? Porque las alternativas de las preguntas tipo PAES vienen estas palabritas, ¿ya? Una pregunta muy común es ¿cuál es el propósito comunicativo de tal texto, de tal párrafo, de tal fragmento? ¿Cierto? Entonces, en las alternativas vamos a encontrar informar al lector, bla, 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 explicar sobre, bla, 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 definir las características, bla, 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 exponer la idea principal. ¿Se dan cuenta? Entonces es importante que tú manejes estos conceptos y que sepas la diferencia, por ejemplo, entre persuadir y convencer y cuándo se ocupan dentro del texto argumentativo. ¿Ya? Entonces, para eso vamos a hablar del texto expositivo y del texto argumentativo, porque ya estamos aprendiendo a diferenciarlos, ¿sí? Bien, los textos expositivos se escriben para llevar al lector a comprender un concepto, un suceso, una idea de forma clara. En su estructura, los textos tienen una estructura, encontramos un problema, es decir, aquellos que requiere explicar o informar y luego una información clave para comprenderlo. Los textos expositivos no manifiestan una postura ni defienden una idea. ¿Por qué? Porque son objetivos, son claros, directos y ordenados. ¿Sí? Esa es una principal diferencia de los textos expositivos en relación a los argumentativos. ¿Dónde encontramos mucho texto expositivo? En las noticias, ¿sí? Aunque cada vez más los periodistas tienden a la explicación y al argumento, porque los periodistas hoy en día están entregando un rol que va más allá de lo informativo, sino que también se quedan en el comentario, ¿cierto? Ellos entregan su opinión personal y ahí cuando uno entrega una opinión personal, entonces aparece el texto argumentativo. 4 características del texto expositivo. Las vamos a revisar una por una, ¿ya? Es súper importante que tú manejes estos conceptos para cuando te enfrentes a este tipo de textos puedas responder las preguntas. Así que todos muy atentos porque les puedo hacer preguntas. Ya. La función predominante del texto expositivo es la función referencial. Cuando estabas en el colegio, en la enseñanza básica, te habrán enseñado los factores y las funciones de la comunicación. ¿Se acuerdan de eso o no? Factores y funciones. Factores, el emisor, el receptor, el mensaje, el código, el canal y el contexto. ¿Se acuerdan de eso? Luego venían las funciones, la función referencial, la función metalingüística, la función estética o poética. Y en este caso, el texto expositivo trabaja con la función referencial. ¿Por qué? Porque hace referencia a su entorno, hace referencia a lo que está alrededor. Un texto expositivo
expone en relación a la realidad. No hay nada inventado, no es creación artística. Entonces, su función es referencial porque hace referencia al mundo, a su entorno, a la realidad. Por lo general, el texto positivo, segunda característica, está escrito en primera persona plural, ¿sí? Nosotros tenemos primera persona plural. Cuando escribes, por ejemplo, un texto informativo, tratas de que ese texto llegue a las personas y que les haga sentido, que la información llegue y que sea clara, directa. Entonces, por eso que tratas de incluir a la persona. Tres, las expresiones van a ser siempre simples y objetivas. Si tú quieres exponer una idea, debe ser lo más simple posible, ¿ya? Porque mientras más simple sea la idea, más te asegura que le llegue al destinatario. Y número cuatro, se caracteriza por la objetividad, porque esta información tiene que ser comprendida por todos los receptores, ya de la misma manera, sin la presencia de cuestiones subjetivas o de ideas o apreciaciones personales. Ya para eso está el mundo de los textos argumentativos, para las apreciaciones personales. Entonces aquí tenemos cuatro características básicas del texto expositivo que ya conoces. El texto expositivo tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión. Tiene tres partes. Estamos hablando ahora de la estructura del texto expositivo. En general, chicos, chicas, todos los textos han de tener tres momentos o tres partes: introducción, desarrollo y conclusión, ¿cierto? Van cambiando los nombres, pero básicamente es lo mismo, tres momentos en la entrega de la información. ¿Ya? Eh, Ahora, preguntémonos, ¿qué recursos se emplean en los textos expositivos? Básicamente dos. Los textos expositivos ocupan muchas definiciones y muchas comparaciones. ¿Por qué las comparaciones? Porque las comparaciones te ayudan a explicar, te ayudan a exponer la idea, ¿sí? Son las dos principales características o recursos que ocupan los textos expositivos. Ya. ¿Alguien me puede decir, por ejemplo, la diferencia entre una definición y una caracterización? Porque no es lo mismo definir y caracterizar. ¿Cuál es la diferencia entre una definición y una caracterización? ¿Alguien la sabe? Puede ser que una definición está hablando como en general del concepto y después, no sé, hablan de las características, pero te dice una por una. Entonces la caracterización sería más, según lo que dice Francesca, sería más detallada. Eso es lo que entiendo. Ya, sí, tiene sentido, pero vamos a decir además, vamos a agregar además que las definiciones, y esto deben anotarlo, responden a la pregunta ¿qué es algo? En cambio, las caracterizaciones o las descripciones, porque las descripciones son caracterizaciones, responden a la pregunta ¿cómo es algo? Definir responde a la pregunta ¿qué es? Y caracterizar o describir, porque ahí hay una confusión, es cómo es. Y ahí en ese cómo es, entonces aparecen las características de las que habla la Francesca. ¿Sí? Esa es la principal diferencia. Ya, ya dijimos entonces, son textos objetivos, son
comparaciones y enumeraciones abundantes dentro de este texto, da definiciones, ejemplos, gráficos, imágenes, pueden ser divulgatorios, o sea que son para todo el mundo, o pueden ser especializados para una porción de la población que maneja ciertos temas. Ya cuando son especializados, se manejan ciertos temas. Ya. Y aquí tenemos ejemplos de textos expositivos o informativos. Hemos hablado de las infografías. La clase pasada estuvimos trabajando con una infografía en la resolución de ejercicios PAES. Aquí tenemos una infografía que habla de el veganismo. ¿Qué es el veganismo? ¿Qué sería una definición? ¿Se dan cuenta que es interesante lo que estamos conversando? Porque aquí ya lo aplicamos inmediatamente al texto. ¿Qué es el veganismo? Una definición del concepto. Y luego, características. Lo caracterizamos, lo describimos. ¿Ya? ¿En qué consiste? ¿Cómo es la alimentación? ¿Ya? ¿Cómo se experimenta con los animales? ¿Qué tiene eso que ver con el veganismo? ¿Qué tiene que ver con la capacidad del cambio personal? ¿Ya? ¿Cómo se aplica la vestimenta al veganismo o al entretenimiento? Por ejemplo, en la antigüedad los circos tenían animales, ¿cierto? Eh, en la actualidad hay shows de delfines, por ejemplo, en ciertos parques temáticos. Eso también tiene que ver con el veganismo. Ya, estos son ejemplos de textos expositivos. En las clases que vienen vamos a trabajar con análisis y comprensión de textos expositivos y también de textos argumentativos. ¿Ya? Recuerden que hacemos ejercicios tipo PAES en relación a estos contenidos. Ya, ahora que ya sabemos lo que es el texto expositivo, vamos al texto argumentativo. Cuando hablamos de texto argumentativo, hablamos de la opinión. Y ahí, nuevamente, hay un guiño a los periódicos, porque en los periódicos también encontramos textos argumentativos. ¿Qué es un texto argumentativo? Es un texto que trata de convencerte de que creas algo o de que actúes de cierta forma. Es decir, que la argumentación intenta persuadirte. Y eso es muy positivo. ¿Por qué? Porque si la argumentación es buena, va a terminar convenciéndote y tú vas a adherir a esa idea. ¿Sí? Entonces, por eso decíamos al principio de la clase esa pregunta, ¿qué texto tiene mayor complejidad? Por supuesto que el tratamiento de los textos argumentativos, ¿ya? Porque también el alcance es más profundo, ¿sí? Lo que busca es más profundo. Muy bien. La argumentación proviene del latín argumentationis y se refiere a pruebas o evidencias que se entregaban para demostrar una causa judicial. O sea, si tú quieres argumentar, de la mano directamente vienen las pruebas, las evidencias. Claro, porque con pruebas y evidencias puedes convencer al otro. Argumentar consiste en dar razones para defender o atacar una opinión. Esa opinión es una tesis, la conocemos por tesis, con el fin de convencer al otro o persuadirlo sobre algo, sobre una idea. La argumentación es una práctica discursiva que está orientada hacia el receptor. Por lo tanto, aquí vamos a tener una función apelativa. Si en el texto expositivo la función predominante era la referencial, que hacía alusión al contexto, al mundo, en el texto argumentativo la función predominante es la apelativa. Eso es importante. ¿Por qué? Porque la argumentación siempre está apelando a su receptor, está apelando al otro. ¿Sí? Que el otro responda. A eso le llamamos función apelativa. Apela porque busca una respuesta en el destinatario,
una respuesta en el receptor, con el propósito de lograr ese objetivo que puede ser, por ejemplo, la adhesión a diferentes temáticas que ya vamos a revisar. Por ejemplo, vayan respondiendo ustedes a sí mismos. Respóndanse ustedes a sí mismos. Los temas del texto argumentativo tienen la característica de que son temas controversiales. Ahora vamos a presentar algunos temas. La muerte asistida o eutanasia. ¿Tú estás a favor o en contra? Piensa un segundo en eso. A ver, Muriel, te veo con ganas de comentarlo. ¿Estás a favor o en contra de la eutanasia? Depende. Ya, a ver, coméntanos un poco entonces, si estamos en este espacio para poder hacerlo. Depende porque, para empezar, ah, encuentro que si la persona como tal no está sufriendo verdaderamente hasta el punto de no tener vida, básicamente de lo que vive un sufrimiento, ya que no puede hablar, no puede comunicarse, no puede moverse, no puede comer, ahí encuentro que es justificada la eutanasia porque básicamente la persona está sufriendo. Pero hay algunas eutanasias en donde la persona lo hace porque dice, ya, pues ¿qué más vamos a hacer? Me eutanasio y ya. Por ejemplo, cuando le dicen que tienen cáncer y que su cáncer aún no está muy avanzado, pero que probablemente avance y que por ende fallezca. Entonces, como que la persona dice, para ahorrarse todo ese sufrimiento, eh, se adoptan hacia el tiro, sin tener siquiera la esperanza de que quizás pueda salir de ese problema sin antes acabar con su vida. Ya, me queda claro. Entonces, si yo te preguntara, ¿tú estarías a favor de legislar el tema de la eutanasia? En mi caso sería que dependiera del caso. Pero respóndeme la pregunta, ¿estarías a favor de legislar sobre la eutanasia? Algo así, sí, yo creo que sí. Sí, tienes que responder que sí, claro. Ahora, el comidillo de la ley, ¿cierto? ¿En qué caso, cuándo sí, cuándo no? Eso es ya tema de la ley misma, pero sí tú estás a favor de la eutanasia, ¿cierto? Ya, ahora quiero que alguien me dé el contrario, pues dígame algo en relación a la eutanasia, pero ¿quién no está a favor de la eutanasia? A ver, ¿hay alguien en la clase que no esté a favor de la eutanasia? Todos están a favor entonces, no hay nadie en contra. Ya, interesante. Adopción homoparental, piensa tú, ¿estás a favor o en contra? Y luego, hazte la pregunta ¿por qué? Y ahí se pone más complejo, porque tú puedes decir fácilmente a favor o en contra, pero cuando te preguntan un por qué, entonces ya se pone un poco más complejo y entramos al terreno de lo argumentativo. Ya. Francesca, ¿usted está a favor o en contra de la adopción homoparental? Yo a favor. Ya, interesante. ¿Y por qué? ¿Cuál sería Por- algún argumento que eh, pueda desprender? Porque considero que independientemente del sexo de las personas que estén criando al niño o niña, puede tener una crianza incluso mejor que muchas parejas que son heterosexuales. Perfecto, muy bien, muy conciso el argumento. Gracias, Francesca. Ya, otro tema, la legalización de la marihuana. Maximiliano Espinosa, ¿usted está a favor o en contra? Maximiliano Espinosa, ¿está a favor o en contra de la legalización de la marihuana? Maximiliano dice a través del chat que está a favor. ¿Y podría escribirnos un argumento, por favor, acerca de la legalización de la marihuana? Mientras el Maximiliano nos escribe el argumento, veamos los demás temas. El trabajo infantil. Ya son temas que de verdad dan ganas de conversarlos porque hay países, situaciones, contextos en que el trabajo infantil muchas veces
alguien podría decir está justificado, ¿cierto? Ya, a ver, Maximiliano dice, a favor porque no es tan letal como otras drogas. Ya, podría contrastarlo, por ejemplo, con el tabaco, decir, ¿por qué el tabaco es legal y la marihuana no? Si los efectos o los alcances son muy similares, ¿cierto? Ya, muy bien, gracias Maximiliano. El trabajo infantil, el aborto, el consumo y producción de alimentos transgénicos, el amor en las redes sociales, el amor a distancia, por ejemplo, son temas controversiales. La pena de muerte, el veganismo y el vegetarianismo también son temas que algunos dicen, pero ¿cómo no vas a comer proteínas de origen animal si eso es tan básico? Eso es parte del desarrollo de los animales, de todas las especies. Ya. La evolución de la tecnología y la inteligencia artificial, el uso de la inteligencia artificial, hay gente que le tiene miedo, etcétera. Todos estos temas son de em, desarrollo argumentativo, porque tú puedes decir una opinión, pero lo importante no es tan solo que tú tengas la opinión, sino que también sepas rebatir cuando alguien te dice lo contrario, sepas responder con argumentos, ¿ya? De eso va el texto argumentativo. Ya. ¿Hay tipos de texto argumentativo? Por supuesto. Hay características. Según la inclinación de sus argumentos, tenemos textos argumentativos, argumentos de apoyo y argumentos contrarios, a favor y en contra. Y según la funcionalidad de sus argumentos, podemos ver que los argumentos se pueden esbozar a partir de ejemplos, de hechos probados, a partir de la lógica secuencial argumentativa, la argumentación lógica. No sé si han escuchado ustedes los silogismos, por ejemplo, en el colegio. Argumentos de autoridad, porque alguien lo dice y ese alguien es autoridad, entonces funciona como un argumento, o mediante analogías, mediante comparaciones. Es súper importante manejar estos términos, haberlos escuchado alguna vez y saber de qué se trata, porque en las alternativas de la PAES vienen estas terminologías, ¿ya? En los textos se ocupan analogías argumentativas. Y ahí te preguntan, ¿cuál es el propósito comunicativo del texto anterior? Ah, la respuesta podría ser perfectamente hacer una analogía del argumento que presenta el autor. Por ejemplo, estoy inventando. Pero estos conceptos también es importante, son relevantes a la hora de responder la prueba, que los manejes, que los hayas escuchado. ¿Ya? Yo espero que estas cosas que estoy diciendo las hayan visto en el colegio, ¿sí? Que se acuerden, que cuando yo vaya mencionando estas cosas, ustedes digan, ah, sí, sí, algo me acuerdo que vi en el colegio, que hicimos una actividad que se parecía a esto, porque de ahí las preguntas de la PAES. Acuérdense que la PAES mide todo lo que aprendiste en la enseñanza media, pero particularmente de séptimo a segundo medio, ¿ya? Bien, ¿dónde podemos encontrar el texto argumentativo, aparte del periódico, en, por ejemplo, debates de corte político, ¿cierto? Ahora se vienen muchas elecciones en Chile, también en Estados Unidos, y ahí hay una gran controversia. Y cuando vienen las elecciones, entonces la televisión se llena de debates de corte político. Aquí se debate en CNN Chile, el país que queremos, en TVN, Mesa Central, ¿cierto? Para el proceso constituyente, las mesas constituyentes. El mundo, cuando vienen los procesos eleccionarios en los países, el mundo televisivo, del periodismo televisivo, se vuelca, se rinde a los pies del texto argumentativo. ¿Por qué? Porque los televidentes pueden hacer su propia idea según tal o cual tema cuando escuchan los debates, ¿sí? Por eso que son tan televisados. Entonces tú te sientas frente a la televisión a escuchar el debate y te puedes hacer de la idea de qué es lo que propone cada uno de los participantes y ya puedes
votar más informadamente. Esa es la gracia, ¿verdad? Bien, entonces, tipos de texto argumentativo, por ejemplo, las cartas al director. En los diarios vamos a encontrar el apartado de columnas de opinión y de cartas al director, donde puedes consultar el texto argumentativo como tal, porque alguien da una tesis, propone algo y luego defiende esa idea. ¿Sí? Em, el principal objetivo de los medios de comunicación como el diario es, al final de cuentas, no tan solo que tú estés informado de tal o cual tema, por ejemplo, de la eutanasia, sino que además te formes, después de informarte, te formes una opinión, si es que no la tienes. ¿Y cómo te puedes formar una opinión? A través de la lectura de cartas al director, de críticas, de editoriales, de columnas de opinión, que son todos textos argumentativos. Bien, hemos llegado a la parte, después de describir detalladamente cómo es el texto expositivo, cómo es el texto argumentativo, cuáles son sus características. Hemos revisado ejemplos, dónde los encontramos, cuáles son las funciones más representativas. Hemos llegado a hablar de otra cosa importante para la prueba, la diferencia entre hecho y opinión. Hay preguntas de la prueba que tienen que ver con el hecho y la opinión. Debes saber diferenciar un hecho de una opinión. Y a simple vista suena bastante fácil. Pero cuando estamos frente a esto en el texto se vuelve un poco más complicado. Para la comprensión de los textos argumentativos es importante tener presente la diferencia entre estos dos conceptos a la hora de leer un texto, porque provocan cierta confusión a la hora de leer un texto. Un hecho es el que se puede comprobar. Es decir, se puede verificar que ocurrió en tal lugar, a tal hora, con tales personas involucradas, que trajo tales consecuencias, ¿ya? Un hecho es algo comprobable, es algo real y es algo objetivo. En cambio, una opinión es un pensamiento individual sobre algo, ya sea sobre una persona, una cosa, un hecho o un lugar. Tú puedes tener una opinión sobre una actitud, por ejemplo. Alguien tuvo una actitud que a ti te gustó o no te gustó. Bueno, tú puedes tener una opinión sobre esa actitud y esa actitud es un hecho. Y ahí es cuando viene la confusión, porque a la hora de leer un texto se provoca cierta confusión y poder diferenciar desde el punto de vista que se está entregando la información si es un hecho o una opinión. ¿Ya? Hecho es igual comprobable en el entorno, real. Opinión, un pensamiento individual sobre un hecho, sobre una persona, sobre una cosa, sobre uno. Bien. Tipos de textos argumentativos: cartas al director, columnas de opinión, editoriales, debates, la publicidad. ¿A qué te invita la publicidad? A comprar un producto, pero tienen que convencerte. Entonces, dice Colgate, 9 de cada 10 odontólogos prefieren Colgate. Bueno, te están vendiendo una pasta de dientes, pero a través de un texto argumentativo. Te dijeron, si 9 de cada 10 dentistas lo recomiendan es porque es bueno, entonces. Te están tratando de convencer. Eso es un texto argumentativo. La publicidad está llena de textos argumentativos. La propaganda.
Ah, la propaganda es distinta a la publicidad porque el tema que trata es ideológico. En cambio, la publicidad tiene que ver con el marketing, ¿ya? La publicidad es para comprar un producto o un servicio, para adquirir un producto o un servicio. En cambio, la propaganda es para promover una idea. Por eso que la propaganda se relaciona con lo político. Esa es la diferencia entre publicidad y propaganda. Entonces, cuando los abuelitos dicen, están dando la propaganda en la tele, se equivocan porque en realidad lo que vemos es publicidad. A no ser de que estemos viendo una eh, cadena nacional, eso sería una propaganda. A no ser de que estemos viendo un debate político, a no ser de que estemos viendo una franja electoral, ¿cierto? Que dan cuando cada candidato tiene un tiempo en la televisión para decir su idea. Bien, carta al director, columnas de opinión, editorial, debate, publicidad, propaganda, crítica literaria, crítica de cine. ¿Quién va al cine? ¿Le gusta ir al cine o no? A mí me gusta mucho ir al cine. Voy todas las semanas. ¿Y cuántas personas que van al cine antes leen una crítica sobre la película que van a ver? Yo creo que muy pocas. Lo que yo leo es la sinopsis, ¿sí? Que es como ver el tráiler. Pero leer una crítica de cine es muy interesante porque te dice a qué te vas a enfrentar, pero esa crítica va más allá, porque es un texto argumentativo y no te dice el tráiler, lo único que hace es contarte, es un texto expositivo, es contarte de qué va la película. En cambio, la crítica de cine no es expositiva, es un texto argumentativo porque te dice si es buena o es mala, por qué es buena y por qué es mala. ¿Viste? Ahí hay un ejemplo concreto. Ya, crítica literaria, crítica de cine, crítica gastronómica. ¿Qué tan bueno es ese chef, ese restaurante, ese plato, ese nuevo menú que sacaron? Una crítica gastronómica. Crítica de moda, de arte, un reclamo. Si vas a dejar un reclamo alguna vez en algún lugar, ese reclamo no puede ser porque sí, tienen que tener un argumento, ¿ya? Súper importante, porque si no vas a hacer el ridículo, vas a hacer el loco si dejas un reclamo sin argumento. Una tesis. Cuando termines en la universidad, te va a tocar escribir una tesis. Y esa tesis es un documento importante que finaliza tu estudio universitario y esa tesis es un texto argumentativo, ¿vale? Un ensayo. Seguramente en la enseñanza media te tocó escribir más de un ensayo, porque es la forma que se puede evaluar el texto argumentativo. Bien, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a leer esta carta al director y luego vamos a hacer algunas preguntas. Así que necesito que estén muy atentos porque les voy a hacer las preguntas a ustedes. Ya, esta carta al director se titula Celulares en los colegios. Lee conmigo. Señor director, en septiembre próximo, Francia prohibirá el uso de celulares en sus establecimientos escolares. Me pregunto, en vez de prohibir su uso, que para nuestros alumnos nativos digitales constituye casi parte de su ADN, ¿no convendría mejor educarlos en el correcto uso de las tecnologías? ¿Cuántos profesores innovadores y creativos ya las han implementado a través de la incorporación de exitosas metodologías y transferencias de buenas prácticas en su sala de clases? ¿Por qué no aporta más? ¿Por qué no apostar más por la educación de la libertad responsable para que cada comunidad educativa fije sus propias normas de convivencia digital
y logren así entre todos la regulación del tema más que su prohibición, no vayamos también nosotros a poner la carreta delante de los bueyes. Alfredo Celaya director ejecutivo del grupo Educar. Ya, acabamos de leer un texto argumentativo y ahora vamos a hacer algunas preguntas. Luego de la lectura de esta carta, el director responde: ¿cuál es el tema del texto? Mateo, ¿cómo está usted? Con frío, pero bien. ¿Y usted? Ah, yo bien también, con un poquito de sueño. ¿Dónde está Mateo? ¿En qué ciudad? No, yo vivo para el campo. Ya, pero en... Ah, Gorbea. Gorbea, sí. Sí, hace frío allá. Sí, está muy helado. Sí, me dicen que en la tarde me dijeron que en Santiago iba a nevar incluso, así que debe estar muy frío la zona central y la zona sur. Ya, ¿cuál es el tema de este texto que acabamos de leer? El uso de celulares, Qué fácil, ¿no? ¿Qué hiciste para responder esta pregunta? leer el título. Leer el título y obviamente leíste el texto conmigo, pero la información central venía más o menos predicha en el título. Ya. Segunda pregunta. ¿Qué propone el autor Mateo? Ya sabemos, como tú dijiste, que el tema es el uso de los celulares en el colegio. ¿Qué propone el autor? No retirarlos, sino usarlos de forma educativa para cada estudiante. Ya. ¿Y tú qué opinas sobre este tema? Yo principalmente estoy de acuerdo porque en mi liceo hacen eso, que como que utilizan el celular para hacer ciertas pruebas o para eh, hacer trabajos didácticos en clase, ¿En qué curso estás? cuarto medio. Ya. ¿Y no se presta para otras cosas, por ejemplo, que puedan acceder al teléfono? Como qué tipo de cosas. Como por ejemplo que alguien se distraiga y que esté en el teléfono mientras tendría que estar haciendo una actividad, por ejemplo. Es que pasa que todos los trabajos que nosotros hacemos como que en el celular son evaluados, entonces como que uno siempre está como concentrado en la nota más que nada. Ah, ya, entiendo. Pero entonces no tienes momentos en que estén con el teléfono en clase sin estar haciendo una actividad. No, sí, igual pasa porque eh, el teléfono es como una puerta al mundo y muchas veces esa puerta queda abierta. ¿Ya Y quién te aún no, dijo eso? eh, ¿qué cosa? Lo que me acabas de decir. No, yo con mi teléfono siempre estoy como mirando al mundo, entonces como que esa es mi forma de expresar. Pero es que me parece incluso hasta poético. Muy bonito lo que acabas de decir. Pensé que lo habías leído en algún lado. Te felicito por esa alocución. Ya, entonces el teléfono es una puerta al mundo y tú desde ese rincón que se llama Gorbea, a través de tu teléfono puedes mirar el mundo, ¿cierto? Sí. Ya, pero ¿qué pasa cuando, vámonos al tema de la carta, qué pasa cuando en un contexto escolar eh, se mal utiliza este instrumento? eh, Yo me estoy poniendo del lado contrario del tuyo, no porque quiera o no quiera, sino que es para que podamos hacer el debate. no, sí, sí, entiendo. ¿Ya? Eh, Estoy ordenando mis ideas. Sí, perfecto. Por eso yo estoy poniéndome de este lado, para que podamos debatir y al final veamos si que estamos de acuerdo a favor o en contra de lo que propone el señor Alfredo Zelaya en su carta. ¿Qué pasa? Repite. Sí, te lo repito. ¿Qué pasa en
el contexto particular tuyo que describes, que es tu liceo, cuando los teléfonos están de libre acceso, pero son mal utilizados o no mal utilizados, sino que utilizados en momentos que no corresponde. ¿Te ha traído problemas? ¿Has visto que a alguien le ha traído problemas, por ejemplo, sacarse una mala nota o estar eh, desconcentrado por ocupar el teléfono? Sí, sí pasa. De Sí, hecho, a mí pasa me en tu pasó, colegio. sí, Ya, a me ver, pasó a cuéntame. mí, que resulta que eh, tuve una clase sobre priorización de urgencia. Entonces como que estaba concentrado en otra cosa en ese momento y la prueba era digital, entonces como que uno la mandaba y ya se cerraba y no podía hacer nada. Entonces como yo estaba tan distraído en mi puerta al mundo, en esa prueba me fue mal. Entonces Se te ahora pasó el tiempo. sí, me pasó. Ya, perfecto. ¿De qué era tu prueba? No lo escuché bien. Priorización de urgencia. Es que estoy terminando Estudia el una técnico en especialidad. enfermería. Sí, Ah, perfecto. Sí, ya entiendo. Ok. Em, a pesar de lo que tú me estás comentando, yo puedo entender por tu opinión que tú estás a favor y compartes la opinión que tiene el autor de esta carta al director, ¿verdad? sí, Ya, ok. Desde tu mirada, tú estás a favor y podemos entender que tienes tus argumentos y los argumentos que tú das son por medio de tu experiencia. O sea, tú pones ejemplos. Por ejemplo, me dijiste, en mi colegio pasa tal y cual cosa. Y por esa experiencia que yo tengo, te puedo decir que estoy a favor de la tesis que propone este autor. Perfecto. Ahora, dime tú qué argumentos ocupa el autor del texto para defender su propuesta. Se te tiene que hacer más o menos fácil porque compartes la misma opinión con él. Entonces, cuando compartes la misma opinión, debería hacerse más fácil encontrar los argumentos. ¿Qué ya. argumento usa para defender su propuesta el señor Alfredo? Principalmente usa el argumento de las nuevas generaciones, por decirlo de alguna forma, el cómo nosotros estamos creciendo en un ambiente lleno de tecnología y el cómo estamos siempre rodeados de una masa increíble de información, la cual no siempre podemos, ¿cómo decirlo?, eh, absorberla de buena manera. No Ya. sé si me expliqué. Sí, sí, yo te entendí. Me gustaría que ahora miraras el texto y que tratases de identificar un argumento que esté en el texto y que esté literal, que tú pudieses con un destacador subrayarlo. Los demás también háganlo. Ya, sería la primera pregunta que dice, en vez de prohibir su uso, que para nuestros alumnos nativos digitales constituye casi parte de su ADN, ¿no convendría mejor educarlos en el correcto uso de las tecnologías? Ya, ¿estás seguro que eso que leíste es un argumento? Eh, Léelo de nuevo, léelo no, de como nuevo. que cuando lo leí de nuevo, como que me dio la impresión de que no era un argumento, ¿Qué era? era como, era como un tipo de tesis. Sí, esa parte que leíste, que es la pregunta, corresponde más bien al lado de la tesis que del argumento. Muy bien, tienes un punto porque te diste cuenta que no era un argumento. Ya, toma un destacador virtual, digámoslo así, imaginario, y busca dentro del texto dónde habría un argumento para la tesis. Los demás también me imagino que están haciendo la actividad con nosotros. Si alguien encontró un argumento, puede meter la cuchara, escribir en el chat. Lo que yo lo veo como un argumento es cuántos profesores innovadores y creativos ya la han implementado a través de la por incorporación exitosa meto- metodologías y transferencias, buenas prácticas en su sala de clases, porque es como un argumento, como que se respalda de algo. ¿Qué tipo de argumento es ese según lo que vimos en clase, Muriel o Mateo? ¿A qué tipo de argumento responde?
Porque sí, efectivamente ese es un argumento. ¿Alguien sabe? Ya, y otra pregunta sería, ¿estás a favor o en contra de la postura que el autor plantea y por qué? Y eso lo respondió con tiempo el Mateo, ¿cierto? Él dijo que estaba a favor y dio su explicación. ¿Qué tipo de argumento es, Carolina Martínez, que querías decirlo? ¿El argumento que subrayó la Muriel? ¿Cuántos profesores innovadores y creativos ya las han implementado a través de la incorporación de exitosas metodologías y transferencias de buenas prácticas en su sala de clases? Eso es un ejemplo, ¿no? Que está atendiendo a la realidad. Dice, bueno, hay muchos profesores, como argumento, que ya lo han hecho y que le ha resultado bien. Vamos con las respuestas. Vamos con las respuestas. ¿Cuál es el tema del texto? El uso de la tecnología en las salas de clase. ¿Qué propone el autor? Que no se prohíba el uso de los celulares. Esa es la tesis. Y en cambio, él propone que se ocupen a favor del proceso de la enseñanza en los colegios y también propone educar a los estudiantes en el correcto uso de las tecnologías. ¿Ya? Ahí está la tesis. ¿Qué argumento usa para defender su propuesta? Que hay que apostar por la educación de la mano con la tecnología. Muchos profesores, y ahí viene lo que leyó Muriel, muchos profesores innovadores y creativos han implementado exitosas metodologías y han obtenido excelentes resultados usando la tecnología a su favor. ¿Se dan cuenta cómo con un texto tan sencillo, tan cortito, tan simple, podemos aplicar todo lo que aprendimos en la clase? Quiero agradecerles a todos los que participaron, a los que contaron su cercanía con los textos y me despido de ustedes porque ya se me fue el tiempo, pero la próxima clase del día jueves, ¿qué vamos a hacer? Trabajar respondiendo preguntas tipo denre de un texto, ¿de qué tipo? Argumentativo. ¿Ya? Así que tempranito nos vemos todos conectados temprano el día jueves en la siguiente clase para desarrollar ejercicios tipo PAES. Ya, nos estamos viendo. Un gusto como siempre. Que estén muy bien. Chao, Chao, chao. Nos profe. Chao, vemos. profe, que esté bien. Hasta Chao. luego. Gracias. Hasta Gracias. luego. Chao, chao.